Buenas, ¿cómo andan? Yo soy Floppy, soy socióloga y esto se llama Sociología Express. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo las redes sociales y la televisión producen cultura, es decir, de qué manera construyen sentido. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es definir muy brevemente a qué nos referimos cuando hablamos de cultura. No estamos hablando de una mera acumulación de hábitos, de gustos, de tradiciones, de actividades, sino que cuando hablamos de cultura nos referimos a determinados códigos de significación, es decir, códigos que le dan sentido a las cosas que son compartidos por un grupo determinado de personas, ¿no? Por un conjunto social. Estos códigos lo que nos permiten básicamente es darle sentido a aquello que conocemos. Y son códigos que nos permiten relacionarnos con los otros, porque nos permiten vivir en sociedad, y no en cualquier sociedad, sino en una sociedad en particular. Estos códigos culturales nos permiten relacionarnos con los otros, vernos identificados. Lo más importante es que estos códigos son históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que son productos de luchas de poder, que están en constante transformación, que no son estáticos. Ninguna cultura es de una vez y para siempre, sino que está en constante transformación y en constante enfrentamiento con resistencias. Entonces, cuando nosotros pensamos en el sentido común, por ahí se nos presenta como una verdad estática, como que no puede ser de otra manera, y en realidad es producto de una construcción histórica y de conflictos. Eso lo vamos a dejar para otro video. Entonces, vamos a comenzar con la televisión. La televisión es una figura central en los estudios culturales de la historia reciente, porque funciona como un quiebre histórico. Pensando en la noción de cultura que acabamos de ver, es bastante claro de qué manera la tele produce sentido, ¿no? Estamos hablando de la televisión cuando se masificó en los años 60, en el siglo pasado, no en la tele actual, en la que el poder de emisión de la información está concentrado en muy pocas manos. Son pocos canales, son pocas miradas las que emiten contenido para un público que es masivísimo y que además es relativamente pasivo. ¡Es una pasiva! No hay demasiada, por no decir nada, de interacción entre el receptor de esa información, que es el público, y el emisor, que es la televisión. Ni tampoco hay demasiada interacción en aquella época entre el público en sí, mucho más allá que de sus círculos cercanos. Entonces hay una asimetría de poder bastante grande en esta manera particular de producción cultural. ¿Qué pasa con las redes sociales en este sentido? Tenemos millones de microemisores de información que están en constante interacción con su público. Y no solo la interacción funciona entre emisor y receptor, sino que también el propio público está en constante interacción entre sí. Y no solo con sus círculos cercanos, sino con personas de otras partes del mundo, de culturas completamente distintas. Entonces, la nueva dinámica de producción cultural en las redes sociales se basa en su eje central sobre la interacción, que además es con una velocidad inmediata. Además, lo que ocurre en las redes sociales es que se empiezan un poco a confundir los límites de los roles emisor-receptor. Medio que todos nos vamos convirtiendo a la misma vez en emisores y en receptores. Esto no quiere decir que no haya emisores de información con más poder que otros, ni que no haya emisores dominantes de información en las redes sociales, pero sí aquella asimetría de poder que existía con la televisión de los años 60 se empieza de a poco a aplanar y a descentralizar. Ahora bien, tenemos dos maneras de construcción cultural, es decir, de luchas por la imposición de sentido, que no se dan de forma aislada. Moto. Todo lo contrario, cada vez dialogan más entre ellas y coexisten. Pero me gustaría que veamos uno de los mecanismos en los que estos medios producen cultura, construyen sentido. Porque
Porque por ahí cuando yo hablo de imposición de sentido, se entiende algo bien duro, ideológico, de determinar posiciones políticas, y yo en realidad quiero referirme un poco más a la manera en la que consumimos cotidianamente. Pensemos en la forma en que estos dos medios se dirigen a su público. Estamos hablando del target. Hay una diferencia abismal, porque en la televisión y en los medios masivos de comunicación, también podemos pensar en la radio, por ejemplo, el target es realmente masivo. No hay tanta forma de saber con precisión quién está al otro lado de la pantalla. Entonces la elección de contenido y de publicidad tiene que ser más o menos para todo el mundo, ¿no? Entonces esta construcción cultural se da de una manera bastante más homogénea, o sea, más igual para todo el mundo, más impuesta también en el sentido que es de arriba hacia abajo, y también de una forma mucho más lenta, ¿no? Porque el público va incorporando esta construcción cultural de una forma más gradual. En las redes sociales hay un giro 360 respecto de esto, porque aparece el microtargeting. No es novedad para cualquiera que esté viendo este video que la publicidad que nos aparece en las redes sociales tiene bastante que ver con lo que puede que estemos deseando o buscando, o con lo que hayamos estado conversando. Hablo sobre su pizza para amantes de la carne. Me gusta la carne, pero no sé si pueda amar de nuevo. No cuelga primero. No, tú cuelga primero. Está bien. ¡Me colgó! La manera en la que todos nuestros pasos digitales están registrados y la manera en la que estamos ocupando un casillerito en casillas cada vez más pequeñas, con características cada vez más específicas y variables cada vez más particulares, es muy tremendo y queda para otro video, pero ocurre. Podríamos decir en este caso que el microtargeting es una forma específica de ejercicio microfísico del poder. Guiño para quienes leen a Foucault, pero lo dejamos ahí. ¿Cuál es el problema central de esta forma específica de ejercicio del poder? De este mecanismo de construcción de sentido. Que si bien tenemos acceso a un mundo de posibilidades, a millones de toneladas de contenido, el mismo mecanismo de algoritmos nos lleva a consumir cada vez más de lo mismo, y no solo en términos de publicidad, sino también en términos de contenido de lo que consumimos. El mismo algoritmo nos lleva a un proceso de atomización. Entonces, las ventajas de las redes sociales de tener acceso a una variedad infinita de contenido, de tener acceso a la democratización de la información, de tener acceso a información y a contenido que está descentralizado, de tener capacidad de interacción constante. ¿Funciona realmente así en la práctica? Porque por encima de que al fin del día no estamos en realidad accediendo a tanta variedad de contenido, se nos invade además con aquello que sí consumimos, en términos de contenido y en términos de publicidad. Y es muy exacto, porque si hay algo que hace bien el microtargeting, es microtargetear. Nuestro perfil está expuesto, nos leen de arriba abajo, nos tienen recontracalados y se diseñan técnicas que son muy exactas y son muy precisas para nuestro perfil y para nuestro casillerito determinado. ¿Estoy diciendo acaso que las redes sociales sean todo el mal y la televisión todo el bien? Absolutamente no. De hecho, olis, acá estoy. La red me parece que es un lugar donde se pueden hacer maravillas. Me parece que el potencial que tiene de convocatoria, no solo a la reflexión, sino también a la acción, de la capacidad de participación y de interacción, la posibilidad de que la información esté mucho más descentralizada, me parece que tiene un potencial enorme. Pero me parece que
Está bueno también siempre tener en cuenta que es una herramienta y es un instrumento que se utiliza en función del capital. Como básicamente o casi todo en esta vida, ¿no? ¿Qué hace al fin de cuentas? Termina cada vez aislándonos más, individualizándonos más que uniéndonos. Nos termina conduciendo a consumir más de lo mismo en círculos cada vez más cerrados. Y si queremos contribuir a la transformación cultural y si queremos resistirnos a la cultura dominante, es importante abrirnos a escuchar diferentes voces, diferentes miradas y trabajar en conjunto, no individualizándonos. Este mecanismo lo que termina logrando es debilitar el lazo social, debilitar lo colectivo. Entonces, está bueno conocer que este es el modelo en el que vivimos y que queda en nosotros darle a estas herramientas un uso distinto que nos permitan construir. Los dejo con eso, los dejo reflexionando, espero que les haya gustado, que les haya servido. Leo sus comentarios, me siguen en @floppycode, por ahí también me cuentan qué les pareció, me sugieren temas para futuros videos, críticas, sugerencias, todos bienvenidos, denle su like, suscríbanse y nos vemos la próxima.